Hay tres errores básicos, comunes, frecuentes que cometen las nuevas autoridades, los nuevos funcionarios de una municipalidad, también de los gobiernos regionales, ¿no? Y son errores que muchas veces son inconscientes, son de la parte de la dinámica social, parte de la dinámica de gobierno. Entonces vamos a ver uno por uno. El primero es intentar diferenciarse de la gestión anterior de manera rápida, de manera, digamos, que no permita que la gestión anterior continúe de alguna manera, ¿no? Se dice, no, ya tenemos que poner el sello, tenemos que poner la marca de la nueva gestión y por lo tanto necesitamos ya implementar algunos cambios, algunos ajustes, sobre todo si se han pensado, se han planificado en la campaña o durante el proceso de transferencia. Entonces, esta diferenciación hay que hacerla, sí, sin duda, pero tiene que ser progresiva, tiene que ser consensuada, tiene que ser con prudencia y con mesura, ¿no? Entonces, se requiere cambio, sí, pero se requiere también que digamos, había políticas también algunas de continuidad, ¿no? Y que permitan que efectivamente la gestión marche de la manera más equilibrada y sin tantos alteraciones y altercados. Un segundo tema justamente derivado del anterior es que uno hace cambios rápido, con cierta rapidez. Uno dice, tenemos que aprovechar la luna de miel, el tiempo en el cual la población no va a hacer nada, está tranquila y que va a darle, digamos, un respaldo a las acciones nuevas que hace las nuevas gestiones. Entonces, y eso está bien, pero necesitas también que los cambios sean con cierta rapidez, pero también con mucha participación. Entonces, si puedes lograr que se haga con participación y con rapidez, bestial, bacán, como dicen, ¿no? Pero si no, entonces es necesario tomarse un poco de tiempo para poder lograr una mejora en la propuesta y que sea sobre todo consensuada, participativa y los cambios se den no con la celeridad que a veces impiden una mejor propuesta a trabajar y a implementar. Un tercer error es que se gestiona solo con los talentos propios estos cambios, estas nuevas, ajustes a las políticas, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental aquí es cómo lograr que efectivamente se incorpore a otras personas que sean críticas también, ¿no? Hoy en día existe una redes sociales instantáneas y gente con mucha capacidad analítica, con mucha capacidad de propuesta también, que debería ser escuchada, ¿no? Entonces, y que eso significa no solamente hacer gestión con los talentos propios, sino con aquellas personas que tienen capacidades sobre algún tema en específico que se quiere hacer cambios, ajustes o mejoras, o en lo que quiere implementarse de nuevo. Entonces hay que incorporarlos, a pesar que pueden ser amigos, enemigos, pueden ser de la gestión anterior, pueden ser públicos o privados, pero se necesita tener a esas personas para poder coordinar y trabajar de la mano. Entonces, y a veces esto no se puede lograr inmediatamente, sino es un proceso de coordinación, de trabajo que permita una mejora en la política pública a implementar. ¿Cómo solucionar? Bueno, lo primero es tener claro que tenemos que implementar y hacer una municipalidad nueva, renovada. Nosotros le llamamos municipalidad vecinocéntrica, donde el centro de la política pública, los programas, los proyectos es el vecino. Y por lo tanto se diferencia de una gestión tradicional en la cual se centra en la autoridad, en los funcionarios, en la municipalidad. Y entonces paso de la municipalidad tradicional a una municipalidad vecinocéntrica cuesta un poco y tiene que tener todo un soporte teórico, un soporte de capacidad de conocimiento, ¿no? De entendimiento de qué cosa es inclusión en la gestión pública, qué cosa es democracia participativa, qué cosa es la participación ciudadana en la gestión pública, qué cosa es hacer una municipalidad vecinocéntrica. Entonces hay que tener algunos conceptos y si no se tienen con claridad, pues es bueno tener una capacitación, algún tipo de reforzamiento para poder pasar a hacer una gestión realmente participativa. Y una segunda tips para cómo solucionar estos temas es crear espacios de diálogo. Se necesitan mecanismos a través de los cuales justamente estas concepciones puedan ser aplicadas y se recojan las ideas de la población. Un espacio en el cual tenga posibilidades de que la población en su conjunto, los involucrados en la materia, en la temática, puedan aportar, criticar, cuestionar y lograr acuerdos y consensos, de darle legitimidad a la política pública, porque si no, efectivamente también la política pública termina siendo cuestionada por un sector, porque un sector la avala, pero otro sector no la avala. Entonces, si uno reúne a todos los involucrados, las diferencias se van a ver en ese proceso en el espacio y se va a tener una política pública legitimada por la población. Y tercer elemento clave, un tercer tip para poder mejorar la gestión es
tener un equipo con habilidades técnicas y blandas. Habilidades técnicas significa, en el caso, por ejemplo, de recojo de residuos sólidos, la capacidad que puede tener un funcionario, un trabajador, perdón, de lograr entender cómo se recoge la basura, el camión recolector que debe ser, cuál es la capacitación que deben tener los trabajadores, el relleno sanitario, cómo se hace el traslado, el afincamiento allí, el depósito de los residuos sólidos, en fin, qué cosa tiene que hacer la población. Esas son las capacidades técnicas que se requieren, pero también se requiere habilidades blandas para justamente con la población que puede ser crítica, con opositores que pueden estar ahí planteando nuevas formas, no las que uno propone, sino otras formas de hacer la misma política pública en los barrios, en las zonas. Entonces se necesita habilidades blandas para combinar esos intereses, esos distintos puntos de vista, y además porque también hay personas que a veces tienen una forma, por sus capacidades, por sus talentos, por muchas razones, ¿no? Por vivir también una sociedad jerárquica, vertical, un tanto autoritaria, entonces en la cual ellos se adaptan a ese molde, a ese esquema, a ese tipo de personalidad, y son personas que a veces buscan imponer sus ideas. Y entonces uno tiene que saber escoger, escuchar a esas opiniones, valorar esas opiniones, a pesar de que puede decirlas un poco más fuertemente a veces, pero hay que valorar, hay que escuchar y hay que poner límites, y hay que ser asertivo, decir sí cuando es necesario decir sí, y decir no cuando es necesario decir no. Y entonces, ¿para qué? Para poder incorporar a otras personas que a veces, por ejemplo, en el tema de residuos sólidos, dirigentes barriales, que a veces pueden no tener una profesión, pueden ser personas, digamos, comerciantes, que no tienen una mayor formación académica, pero son personas con conocimiento del tema, con cierta sabiduría, con inteligencia, y que su opinión es tan válida, tan importante como la de un académico, como la de un profesional. Entonces hay que saber combinar eso y tener las habilidades blandas para ello. Todos estos tips, todos estos elementos son importantes y valiosos para crear una municipalidad visionocéntrica, como le hemos llamado y como hemos comentado, ¿no? Esa municipalidad que transforma a la persona en una persona al servicio del vecino, y que hace realmente de la municipalidad una municipalidad al servicio del vecino. Y obviamente es un arte. El arte de gobernar con las y los vecinos parte justamente de tener que incorporar el poder social, el poder de la población. La población tiene un poder, tiene capacidad de mirar todo el territorio, tiene capacidad de poder entender lo que está pasando, vive día a día el problema. Es la persona y son los dirigentes, las dirigencias las que tienen a veces la capacidad y la solución a los problemas. Hay que escucharlos y hay que crear, es un arte. Entonces, crear un municipio visionocéntrico es un arte que tiene que superar la concepción tradicional de la gestión y convertirla realmente en un municipio al servicio del vecino. Eso es nuestro interés. Espero que haya servido estos tips, y obviamente deseamos que con estas gestiones nuevas sean exitosas y que tengan y eleven la calidad de vida de la población. Muchas gracias.